Buenas noches, es un gusto que estemos nuevamente conectados a través de este bendito medio para poder alimentarnos esta noche de la palabra del Señor. Cada día el Señor nos trae una nueva reflexión para que nosotros sigamos avanzando en ese proceso de madurez, en ese proceso de perfección. Cuando la Biblia habla de perfección, pues se refiere al proceso de madurez que el Señor quiere desarrollar en cada corazón. Vamos a orar esta noche para poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque Señor nos concedes presentarnos delante de tu presencia. Por Jesucristo, Señor. Por Él es que nosotros estamos acá esta noche. Por Él es que nosotros podemos sentir el privilegio de tener esta salvación tan grande, Señor. Señor, esta noche queremos elevar un clamor al trono de la gracia por todas esas héroes que están al frente de esta pandemia, Señor. Esos héroes que se llaman enfermeras, que se llaman médicos, que se llaman personal de limpieza, todos los que están trabajando en los hospitales, Señor, en los centros de salud, en las unidades y en cualquier lugar que esté vinculado, Señor, con la salud, con el Ministerio de Salud. Te suplicamos que haya una cobertura especial para ellos. Señor, ten misericordia de todos ellos, Señor. Señor, esta noche queremos suplicarte la presencia de tu Espíritu Santo, que sea nuestro invitado especial esta noche, para que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, esta palabra que vamos a compartir sea edificada en cada corazón. Señor, que sea atesorada, Señor, que la pongamos por obra, que la tengamos presente, que nos desafíe, que nos haga reflexionar, Señor. Pero sobre todas las cosas, que si tú así lo decides y así nosotros recibimos, los que estamos ahorita conectados y los que se van a conectar, que seamos desafiados, Señor, para poder suplicarte tu ayuda, tu gracia, para provocar un cambio de conducta, un cambio de actitud en algunas áreas de nuestra vida. Señor, quédate con nosotros de principio a fin. Te lo suplicamos con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos, hermanos. Esta noche vamos a reflexionar acerca de un tema y el título es Examinemos cada día nuestro corazón, porque es cada día que nosotros debemos de estar examinando nuestro corazón, ya que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, centró sus mensajes en los asuntos más trascendentales del corazón. Nuestro Señor le dio mucho énfasis a la situación del corazón de las personas, de todos nosotros. Y en el corazón, dice Él, que radica una serie de motivaciones que nos impulsan a nosotros a hacer obras de justicia o obras que le desagradan a Él. Es por eso que todos nosotros debemos enfocarnos en eso mismo. Esta noche vamos a reflexionar, y es que el doctor Paul Caram, que es un maestro de la Confraternidad Internacional Sion, en su libro Cristianismo Verdadero, nos dice que el uso que cada uno de nosotros, los cristianos, refiriéndose a nosotros los cristianos, a los que ya hemos sido rescatados, ¿verdad? De esa vana manera de vivir. Nosotros los cristianos, dice que el uso que hagamos de estas 4 cosas que vamos a mencionar a continuación, son las que van a determinar, y ya vamos a ver la reflexión que va a surgir a raíz de esto. Estas 4 cosas nosotros debemos de tenerlas muy en cuenta en nuestra caminata cristiana. La primera es nuestro tiempo. Ya se ha hablado en más de una oportunidad y se ha profundizado acerca de cómo tenemos que aprovechar bien el tiempo. La segunda cosa es nuestra energía, o sea, nuestro vigor mientras lo tengamos. Tenemos que saber ocupar el tiempo y la energía que el Señor nos da. La tercera cosa son los talentos que por misericordia hemos recibido.
una serie de habilidades, una serie de dones que cada uno tiene. No hay un ser humano que no tenga talentos, que no tenga dones, que no tenga habilidades. Y la cuarta cosa son las posesiones que Dios ha permitido obtener. Estas cuatro cosas, el uso que nosotros hagamos de estas cuatro cosas, van a depender exclusivamente de una sola cosa. El buen uso que nosotros hagamos de esto va a depender de una sola cosa, y es de la agudeza de nuestra visión espiritual. Se ha repetido muchas veces Proverbio 29:18, porque es importantísimo que nosotros lo tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice Proverbio 29:18 que donde no hay visión, el pueblo dice que se extravía. En la Reina Valera dice se desenfrena. Y dice, dichosos los que son obedientes a la ley, refiriéndose a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios. Dichosos, dice la Biblia, los que son obedientes a la palabra de Dios. A menos que tengamos una visión clara y específica de hacia dónde nos conducimos, fácilmente nos puede suceder a cualquiera de nosotros lo que le sucedió a los 600,000 hombres de a pie de los hijos de Israel, sin contar los niños ni las mujeres, que fueron libertados de Egipto. Y esto pues está descrito en Éxodo capítulo 12 y verso 37. No lo vamos a leer porque solamente queremos hacer referencia a que la Biblia dice que fueron libertados esa noche después de que celebraron la Pascua, y que el ángel de la muerte pasó matando a los primogénitos, pero que encontró en la casa de los israelitas, de los hebreos, en los dinteles de las puertas, encontró la sangre del cordero que habían sacrificado y que habían comido su carne esa noche. Así eran las indicaciones que nuestro Señor les dio. Entonces, en Éxodo 12:37 menciona que fueron 600,000 hombres de a pie, dice, de los hijos de Israel. Y dice ahí sin contar los niños. Ahí fueron libertados de Egipto, donde el pueblo de Israel permaneció durante 430 años. Y eso en el mismo capítulo 12, en el verso 40, menciona cuántos años fue llevado el pueblo de Israel a Egipto, con un propósito precioso, por cierto. Porque fue llevado, dice la Biblia, de que solamente llegaron 70 junto con Jacob, el hijo de José, y se establecieron en una zona muy especial que les dio el faraón, que tenía mucho aprecio por José, en un lugar que se llamaba Gosén. Entonces, esos 430 años sirvieron, hermanos, para que el pueblo creciera en número, se consolidara, para que posteriormente se convirtiera en una nación. Fueron los planes que el Señor tejió a través de la vida de José. Pero tuvo que suceder una serie de circunstancias en la vida de José, que fue usado como punta de lanza para poder abrir brecha para que el pueblo pudiera estar en un lugar seguro durante todos estos años. Ya el día de anoche, nuestro pastor se refirió a José y mencionó algunas de las situaciones que le tocó vivir a José. Pero hoy no vamos nosotros a seguir hablando del mismo tema, porque el enfoque es otro. Y es que resulta, hermanos, que la tierra de Canaán, la tierra prometida, les pertenecía por herencia a los hebreos o a los israelitas. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12 y verso 7. Ahí en Génesis capítulo 12 y verso 7, Dios le dio esa promesa
a Abraham. A tu descendencia daré esta tierra, le dice, ¿verdad? Pero entonces, si salieron 600,000 hombres después de 430 años de estar en Egipto, ¿por qué de esos 600,000 hombres que salieron de Egipto, solo 2 entraron en esa tierra prometida? Si era la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que se las iba a heredar a las generaciones que iban a salir a partir de Abraham. Bueno, 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer 3 versículos, pero no seguidos, del capítulo 10 de 1 Corintios. Ayer el pastor habló de uno de ellos. Cuando yo lo estaba escuchando, pues me di cuenta que el Espíritu Santo es uno solo y es el que nos lleva básicamente por la misma visión, ¿verdad? Entonces vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10, primeramente el versículo 5. Y dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí está dando la explicación en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo de eso que sucedió allá en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento. De la mayoría de ellos no se agradó Dios, dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. La Biblia es clara cuando dice que eso sucedió a esos 600,000 hombres menos 2. Como ejemplo para nosotros, dice. Pero el verso 12 dice, y esto tenemos que nosotros siempre estar muy cuidadosos de eso que dice el versículo 12, ahí en el capítulo 10 de 1 Corintios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debido que endurecieron su corazón en el trayecto hacia la tierra gloriosa que fluía leche y miel, se ofendieron por los retrasos o las contingencias que sucedieron en algunos momentos del trayecto. Israel no quiso caminar al paso del liderato de Dios. Ante cada eventualidad, opuso resistencia al Espíritu del Señor, reprobando cada una de las pruebas que se le presentaron en el desierto. Cuando nosotros leemos estas reflexiones, hermanos, debería de provocarnos en nuestro interior una reflexión acerca de muchas de las actitudes nuestras en algunos momentos de nuestra caminata. ¿Cómo es que suceden algunas cosas que Dios provoca? Es Dios el que propicia algunas circunstancias a través de las cuales el Señor va probando nuestro corazón, va midiendo la docilidad nuestra, va midiendo qué tanta humildad y mansedumbre hemos ganado en nuestra caminata. A través de las reacciones que nosotros tenemos ante las situaciones que ocurren, ya hemos mencionado algunas de ellas, muchas de ellas, que tienen que ver muchas veces con indicaciones de nuestros pastores. A veces nuestros pastores son usados por Dios para probar qué tanto realmente nosotros estamos haciendo las cosas para agradar al Señor. Qué tanto estamos siguiendo las indicaciones que nos están dando, que muchas veces a nosotros no nos parece que son las más adecuadas, hermanos. A nosotros nos parece algunas veces que, es que mi pastor está exagerando con esta situación. Y no nos damos cuenta que no es el pastor el que está exagerando, que es Dios el que está usando al pastor para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo con facilidad nosotros, al igual que esos 600,000 hombres que salieron de Egipto,
que fueron libertados y que ya estaban en una etapa sumamente difícil porque ya los tenían esclavizados, trabajando duramente, hermanos, con escasez de alimento, con escasez de agua. Si alguien tenía un padecimiento, alguna enfermedad, a los egipcios no les importaba. Y lo que les platicaba era látigo o muerte. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir caminando cada día de nuestra vida en esta caminata que vamos llevando, tomados de la mano del Señor. Tenemos que ir suplicándole al Señor que reciba nuestro corazón. El corazón es una de las cosas que el Señor nos pide, hermanos. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y vean tus ojos por mis caminos. Nos pide el corazón el Señor, hermanos, porque sabe el Señor que nuestro corazón está lleno de una serie de cosas que llevamos, que arrastramos del mundo, y que llegamos al Evangelio con un montón de situaciones metidas en el corazón, que muchas veces nos impiden adoptar la actitud que agrada a nuestro Señor. Hermanos, esa generación que salió de Egipto, esos 600, porque también la Biblia dice que estos 600,000 hombres eran hombres arriba de los 20 años. Por eso es que dice que no se contaron los niños. Pero esa generación arriba de 20 años que salió de Egipto nunca alcanzó su destino, pues caminó, dice la Biblia, pesadamente y sin rumbo a través del desierto. Pesadamente y sin visión clara, hermano, hasta morir, a excepción de Josué y Caleb, por supuesto. Hermanos, nosotros tenemos que tomar los ejemplos que la Biblia está identificando como que estas cosas sucedieron a este pueblo de Israel natural, para que nosotros que somos el Israel espiritual, que ahora somos la iglesia del Señor, no nos acontezca lo mismo que le sucedió a ellos, hermano. Y la única manera de que a nosotros no nos sucedan las mismas cosas es que nosotros aprendamos a rendir nuestra humanidad, a ser humildes delante del Señor, a aceptar no solamente los tratos del Señor, sino la autoridad que el Señor ha delegado en el pastor, en la iglesia, donde el mismo Señor nos ha llevado y nos ha establecido. Hoy como iglesia nosotros estamos enfrentando la misma situación, hermanos. Dios nos está ofreciendo una herencia espiritual, una herencia eterna a cada uno de sus hijos. Pero cuando yo hablo que Dios nos está ofreciendo una herencia espiritual eterna a cada uno de sus hijos, tenemos que aclarar bien quiénes somos identificados como sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Veamos que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y en el versículo 11 y 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11 y 12. Dice, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Cuando dice a lo suyo vino, se refiere a la misión que a él le fue encomendada, vino. Eso era lo suyo, a atender los negocios de su padre. Gloria a Dios por eso. Él vino a enfocarse para atender los negocios de su padre. Y dice que los suyos, a la nación a la cual él pertenecía, al pueblo, a Israel, no lo recibieron, dice. Verso 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Ahí es donde estamos incluidos ustedes
y yo, hermanos, por misericordia. Y de veras, hermanos, que no nos quede la menor duda que estamos incluidos por pura misericordia. No tenemos ningún mérito. No hicimos ningún mérito. No podíamos hacer nada para conseguir la salvación. Fueron los méritos de Jesucristo los que ahora nos tienen formando parte de la familia de la fe. Sin embargo, si no aprobamos nuestras pruebas o los tratos del Señor con cada uno de nosotros, si no obedecemos el plan de batalla, ni por dónde y cómo debemos caminar, no calificaremos para heredar lo que Dios ha prometido a nuestro favor. Hermanos, nuestra caminata no debemos de hacerla de la manera en que nosotros se nos antoja. No es a nuestra manera, hermanos. Es a la manera de Dios. Es de acuerdo a los planes de Dios. Es de acuerdo a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de estar enfocados en conocer al Señor, pero conocer los planes que Él tiene para nosotros, para ir en la dirección del blanco perfecto, hermanos. Es la única manera en que nosotros podemos garantizar que nuestra caminata va en la dirección correcta, hermanos. Y es que la palabra de Dios dice que los vencedores son los únicos herederos de las promesas de Dios, fíjense, hermano. Esto lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21 y en el verso 7. Apocalipsis, capítulo 21 y verso 7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí está como ratificando, hermanos, lo que dijo allá en el Evangelio de Juan. El que venciere, dice, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Recordemos siempre que las promesas de Dios tienen condiciones, hermano. Las recibimos hasta haber hecho la voluntad de Dios asignada a cada uno de nosotros. Y solo hasta entonces vamos a recibir esas promesas, hermano. Tenemos nosotros que no desenfocarnos ni un día de nuestra vida. Tenemos que mantener nuestra caminata con la mirada puesta en Jesucristo, hermanos. Y con la actitud delante de Él adecuada, con humildad, hermanos. Tenemos que rendir nuestra humanidad al Señor. Tenemos que suplicarle al Señor todos los días, todas las mañanas, que tome control ese día que nos permite ver la luz del día que vamos a vivir, que tome control de nuestro corazón, que tome control de nuestra mente, que tome control de nuestra lengua. Esas tres cosas son fundamentales. Por supuesto que hay muchas más, pero con esas tres cosas nosotros ya estamos depositados en las manos del Señor. Entonces, recibiremos, hermanos, las promesas de Dios hasta haber hecho la voluntad de Dios asignada para cada uno de nosotros. Lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, versos 35 y 36. Libro a los Hebreos, capítulo 10, versos 35 y 36. Y dice su palabra, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero miren, hermanos, la clave de tener esa paciencia para poder hacer la voluntad de Dios está en el versículo 35. No debemos perder nuestra confianza, hermano. ¿En quién es que no debemos de perder nuestra confianza? En nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es en nuestro Señor Jesucristo. Él
es el modelo que nosotros vamos siguiendo. Él es lo que nosotros necesitamos para poder llenar todos los vacíos de nuestra vida. Él es el que llena plenamente nuestro corazón. Si tenemos a Jesucristo, hermano, lo tenemos todo. Si no tenemos a Jesucristo, nos falta todo. No tenemos nada, hermano. Entonces, tenemos que no perder la confianza en Él. Por eso es que nosotros todas las mañanas debemos de estar percatados de que en nuestra propia humanidad nosotros nos enfrentamos a una cantidad de luchas, hermano, una cantidad de circunstancias internas que están dentro de nuestro corazón y externas. Hoy pues, con mucha más razón, ¿verdad? Porque estamos todavía en una etapa sumamente complicada de esta pandemia, debido a que el nivel de contagio ahora es mucho más grande que cualquier otra fecha. Ahora el virus anda suelto por todos lados, hermano. Y solo va a depender de que nosotros seamos responsables con adoptar todas las normas que se nos han aconsejado. Ha habido por todos los medios, hermano. Nos han dicho qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Entonces, depende de cuán diligentes seamos para que nosotros podamos cuidarnos. Sobre el entendido que quien nos guarda realmente es nuestro Señor. Es nuestro Señor Jesucristo el que guarda nuestra vida. Nosotros no nos podemos cuidar por mucho que nosotros hagamos. Pero no podemos nosotros creer que porque nuestro Señor Jesucristo nos está cuidando, nosotros no vamos a tomar las medidas que son pertinentes para esta pandemia, para cuidar nuestra vida y la de los demás. Yo alabo a Dios, hermanos, y le doy gracias al Señor, porque pues yo tenía planeado esta semana ir a visitar a mi hermana, a mi única hermana que vive en Santa Ana, ya que desde que comenzó la cuarentena no nos hemos vuelto a ver físicamente. Sí hemos estado comunicados, pero no nos hemos vuelto a ver. Y entonces yo pensé que el día de mañana jueves, después de un compromiso, pues era un buen día para poder ir a visitarla, ¿verdad? Y entonces le llamé comentándole eso. Y entonces me dejó sorprendido la actitud tan cuidadosa y responsable de ella, muy responsable ella. Porque resulta que hace unos 4 días, no puedo precisar exactamente cuánto, si 4 o 5, el tiempo va caminando a toda velocidad. La persona que le llega a ayudar a hacer los quehaceres y la comidita a mi hermana, pues se sintió indispuesta, con un dolor en la garganta y se le subió un poco la temperatura. No llegó a una fiebre fuerte, ¿verdad? Entonces, mi hermana pues logró recoger algunos medicamentos, conseguir medicamentos, y pues la mandó a descansar a su casa para que estuviera en cuarentena, ¿verdad? Y en observación dentro de su casa. Pero ella me dijo que ella también se iba a poner en cuarentena, porque si resultaba de que la persona que le ayuda y que le hace compañía resultaba positivo, entonces ya iba a estar infestada, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, hermano, a mí me daría mucha felicidad que tú vengas el jueves, me dijo, pero creo que todavía no, me dijo, porque yo estoy haciendo la cuarentena, me dijo, y la voy a hacer pues por 14 días, me dijo, así que mejor esperémonos. Y yo le dije, sí, completamente de acuerdo con usted. Entonces esas son las cosas que a nosotros nos corresponde tomar acción sobre ellas. Por supuesto que nuestra confianza no está cimentada en que lo que nosotros estamos haciendo es la que nos va a mantener sin infestarnos, ¿verdad? Sino la súplica, el clamor
de que si esa es la voluntad del Señor, tal como lo dijo el pastor Said Caguas, hermanos, no debemos tener pánico por esta pandemia. Sí debemos ser prudentes, precavidos, ¿verdad? Pero no debemos de estar angustiados nosotros, dijo él, porque Dios puede ocupar cualquier recurso para llamarnos a su presencia. Llámese como se llame, dijo, ¿verdad? Puede usar una enfermedad, un virus, un infarto, un accidente, cualquier cosa, dijo. Entonces, si nosotros sabemos, dijo, que estamos en las manos del Señor, debemos de saber que nosotros no vamos a partir de este mundo, sino hasta el día que Dios lo tenga decidido. Y con esa certeza debemos de vivir hasta el último de nuestros días, enfocados en la obra que el Señor, por misericordia, nos está permitiendo formar parte. Entonces, no debemos perder nuestra confianza en Jesucristo, nuestro gran capitán. Él es el capitán, Jesucristo, quien nos está guiando por medio del Espíritu Santo a la conquista de nuestra herencia. Muchos cristianos, hermanos, entrarán por las puertas del cielo, dejando atrás una carrera incompleta. Y eso le suplico al Señor que no vaya a acontecer conmigo o con ustedes, que ahorita estamos compartiendo eso. Que no vayamos a dejar incompleta la carrera que el Señor, la labor, el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas, hermanos. Que no vayamos a dejar incompleto nada. Un llamamiento no cumplido y una corona que no podremos obtener, hermano. Vamos a lamentar mucho, vamos a llorar en aquel día, allá en el cielo, hermano. Vamos a llorar cuando nos demos cuenta, que sea por negligencia, por orgullo, por capricho, ¿verdad? Por obstinación, no hicimos lo que Dios tenía preparado que nosotros hiciéramos. Que no seamos de esos, hermanos, porque ahorita tenemos todavía la preciada y la preciosa vida, y tenemos a Cristo en el corazón para poder pedirle sus guías, su consejo, y para poder a través de las Escrituras ir conociéndolo y entendiendo de qué se trata el propósito de nuestra vida. Entonces, tenemos que ver, hermanos, que el incumplimiento de nuestra tarea en la tierra nos inhabilitará para poseer esa herencia especial que Dios ha deparado, y que nuestra corona no va a pasar a alguien más, hermano. Si nosotros nos resistimos a hacer lo que Dios tiene preparado, tiene sus planes para nosotros, hermano, la corona que estaba destinada para nosotros, bueno, la va a ganar alguien más dócil y más diligente que usted y que yo. Que no acontezca esto en nuestra vida, hermanos, porque mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Así es que sigamos caminando con la mirada puesta en Jesucristo y pidiéndole que nos dé un corazón dócil, humilde, para poder presentarnos delante de Él sin exigencias, sino con la disposición de hacer lo que a Él le agrada. Apocalipsis capítulo 3 y verso 11, así es como dice, hermano, que si nosotros, por nuestra conducta, perdemos la corona que estaba asignada para nosotros, la puede ganar alguien más dócil y diligente que nosotros. Dice Apocalipsis 3:11, he aquí, dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermanos, estamos a tiempo de poder hacer las cosas que nos corresponde hacer a nosotros, ¿verdad? Después de encomendarle nuestro corazón, después de pedirle al Señor que haga un corazón más dócil en nosotros, que nos dé denuedo para orar, que nos dé pasión por su palabra, hermanos. Porque, hermanos, un llamado no es solo una invitación. Dios no nos hace solamente una invitación cuando nos hace un llamado. Es más bien una citación irrevocable para poner al servicio del reino de nuestro Señor nuestra vida rescatada,
los talentos que se nos han dado y las posesiones que Dios nos ha permitido obtener. Nosotros debemos considerarnos como mayordomos de Dios y tenemos que ser hallados fieles en lo que nos ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Hermano, el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo que por misericordia lo estamos viviendo. Porque ya había un acta que nos era contrario, había un decreto que nos era contrario. Además del tiempo, nos ha dado tanta bendición el Señor, nos ha dado talento, nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, hermano. Y esas tenemos que ponerlas al servicio del reino. Y además de eso, a algunos de nosotros nos ha dado posesiones. Por supuesto que alguien podría decir, no, yo no tengo posesiones. Pero hermano, el que es fiel en lo poco, entonces va a ser fiel en lo mucho, ¿verdad? Así es que lo explica muy bien la parábola de los talentos, que no nos vamos a detener en ellas, solo les voy a dar la cita bíblica. Hermano, hay dos parábolas que nos hablan de cómo nosotros tenemos que ejercer la mayordomía con lo que Dios nos ha dado para ser hallados fieles, ¿verdad? Por ejemplo, la parábola de los talentos está en el Evangelio según Mateo, capítulo 25 y versículos del 14 al 30. No los vamos a leer, por supuesto. Solo vamos a citar. Y la parábola de las 10 minas está en Lucas, capítulo 19, versículos del 12 al 27. Les recomiendo que los anoten por ahí y los lean después de que en su casa, ¿verdad? Cuando tengan tiempo. Los pocos años que pasamos aquí en la tierra son simplemente una preparación para la eternidad. Lo hemos escuchado muchísimas veces esta valoración bíblica, hermanos. Incluso nuestros trabajos o actividades seculares desarrollan cualidades espirituales en nuestro interior que serán de mucha utilidad en el reino de Dios. Y por eso no debemos menospreciarlas. Que nadie menosprecie el trabajo secular o las actividades seculares en las que Dios lo haya puesto, ¿verdad? Porque todas ellas, cuando Dios lo ha permitido, todas ellas van a ser de mucha utilidad en el reino de Dios, hermano. Y tenemos aquí muchos ejemplos en la Biblia, pero esta noche vamos a citar dos ejemplos, hermano. Moisés, para citar el primer ejemplo, fue enseñado en la corte de Faraón bajo los instructores más calificados de Egipto, y eso creó en él la capacidad de ser el administrador de las leyes. Miren, hermanos, esto lo dice Hechos, libro de los Hechos, capítulo 7 y verso 22. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 7 y verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, Moisés fue capacitado ahí en la Universidad de Egipto, ¿verdad? Del mundo. Dios nunca hizo uso de la educación terrenal de Moisés. Esto debemos de dejarlo bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios no hizo uso de la educación terrenal de Moisés. Eso es diferente, hermano, ¿verdad? Porque Moisés tuvo que renunciar a los métodos, hermano, que él había aprendido allá en Egipto. Él tuvo que renunciar a todo eso. Pero no podemos negar que el haber estado en Egipto y haber sido instruido, pues le desarrolló habilidades que Dios ocupó para el reino. Vamos a citar otro ejemplo. David como pastor de las ovejas de su padre. Hermano, lo entrenó en el cuidado de ellas. Dios lo estaba preparando para pastorear y cuidar de su pueblo. Y esto lo vemos en el Salmo capítulo 78, versos 70 al 72. Salmo 78,
versos 70 al 72. Dice la palabra: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Esto de las majadas son los grupos de las ovejas. Verso 71. Detrás las paridas lo trajo. Miren desde dónde es que encontró a David Dios, de dónde lo trajo. No lo trajo de las ovejas más fuertes que iban caminando adelante, sino de las ovejas paridas, porque eran las que caminaban más despacio y necesitaban más cuidado, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y el verso 72, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. A pesar del menosprecio y de la envidia con que lo veía su hermano mayor, Eliab, cuando estaban siendo amedrentados por Goliat, recordemos, de todos es conocido esa experiencia, que su padre le puso unas provisiones, unos alimentos, y lo mandó a que fuera a ver cómo estaban sus hermanos. Y entonces David fue con todas las provisiones que su papá le había dado para sus hermanos, y cuando preguntó por ellos, en ese momento se estaban formando para la batalla, dice, tanto el ejército de Israel como el ejército de los filisteos. Pero dice que en medio del ejército de los filisteos salió un gigante, Goliat, a amedrentar al ejército de Israel, hermano. Y entonces, cuando estaba siendo amedrentado por Goliat, esto vemos cómo fue que se expresó de él el hermano mayor de David, Eliab, en Primera de Samuel, capítulo 17 y verso 28. Primera de Samuel, capítulo 17 y verso 28. Hermano, ahí Eliab le molestó que David haya llegado. Y le dijo que, prácticamente voy a parafrasear yo el versículo 28. Eliab le dijo: ¿qué andas haciendo aquí? Seguramente por curiosidad has venido. ¿Por qué no te quedaste con las pocas ovejas que te han puesto a cuidar?, le dijo. Pero David tenía una misión que en ese momento estaba comenzando a cumplirla, porque él ya estaba enfocado, hermano. David cumplió cada uno de los propósitos que Dios le encomendó con su respaldo. Con el respaldo de Dios, David pudo cumplir los propósitos que Dios tenía para él, hermano. Y nos ha dejado un legado a nosotros incalculable, valiosísimo, hermano. Es hermoso realmente la vida de David, pero no estamos enfocados en eso en ese momento. Por eso es de vital importancia que nosotros reconozcamos ante el Señor lo que el rey David hacía en el Salmo 51 y verso 3. David, hermano, fue procesado a través de las pruebas. Por supuesto que en algunas pruebas él cometió errores, graves errores. Pero lo valioso es que David no se quedó justificando los errores que cometió, sino se postró delante del Señor y se humilló, se arrepintió de todo corazón, hermano. Y gracias a que él se arrepintió, él escribió una cantidad de salmos que son ahora una enseñanza hermosa para cada uno de nosotros. Veamos, por ejemplo, lo que dice el Salmo 51:3. Porque yo, dice, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Miren, hermanos, a partir de esa experiencia que él vivió, hermano, y que fue confrontado por el profeta Natán, a partir de esa experiencia, David fue transformado en un hombre de justicia, en un hombre recto, hermano. Y entonces él no tenía ningún problema en reconocer
que su pecado estaba siempre delante de él. Y el mismo reconocimiento hizo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7 y verso 21. Estos dos reconocimientos, hermano, tanto el que hizo David en el Salmo 51.3, como el que hace Pablo en Romanos 7.21, que dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermano, ese es el reconocimiento inmediato que debería de surgir en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nosotros estamos en dificultades. Cuando nosotros tenemos alguna dificultad en cualquier lugar donde nos encontremos, hermano. Sea esta con hermanos de la iglesia, con familiares, con parientes, con hijos, con esposos, con compañeros de trabajo, con vecinos. Si tenemos dificultades, lo primero que debemos de hacer es hacer este reconocimiento. El que hizo David en el Salmo 51.3 y decir: es que mi pecado está siempre delante de mí. Es que, como dijo Pablo, el mal está en mí, no está en ninguna otra persona. Yo tengo que aprender a identificar que el problema soy yo, no son los demás, para poder adoptar la actitud humilde que Dios quiere que yo adopte. Claro, después de hacer este reconocimiento delante de Dios, nosotros debemos de suplicarle y pedirle lo que David le pidió también en el Salmo 26, capítulo 2. Porque también ahí, después de reconocer que su pecado estaba siempre delante de él, David le pidió algo que nosotros deberíamos depender a pedirle al Señor. Se lo pidió en el Salmo 26.2. Y dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que además de examinar nosotros cada día nuestro corazón, debemos suplicarle al Señor que Él examine nuestro corazón. Porque aunque consideremos estar nosotros caminando en integridad, debemos mostrar una actitud humilde delante de Dios y suplicarle que nos examine nuestros pensamientos y que examine nuestro corazón para ser cada día más purificados, hermano. Ese es el propósito. Para ser purificado, que nuestro corazón sea purificado. Pero somos nosotros los que debemos de pedirle al Señor que haga eso. La palabra purificar se refiere y se usa en la fundición de metales a muy altas temperaturas. Muchos metales hay que someterlos a altas temperaturas para que se desprendan todas las impurezas que llevan los metales que están siendo purificados con altas temperaturas, con fuego. En el caso nuestro, nosotros necesitamos que el fuego de Dios consuma una cantidad de impurezas, hermano, que se nos pegaron a nosotros en nuestros corazones y a las que con el correr de los años les fuimos poniendo mucho afecto. Llegamos por la falta de discernimiento espiritual a amar profundamente muchas cosas que se nos pegaron en el mundo, hermano, con ese amor egoísta humano que nos caracteriza. Hoy que hemos nacido de nuevo, tenemos la oportunidad de comenzar a desarraigar de nuestro corazón todo eso que no agrada a Dios y sembrar en justicia a través de la palabra de Dios. Es necesario que cuando nos propongamos con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos proponernos sabiendo que cualquier cosa que nos propongamos, si no contamos con la ayuda del Espíritu Santo y si no contamos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a hacer nada, no vamos a ir a ningún lugar. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor, tenemos que arrancar viejos hábitos. Y al arrancar esos viejos hábitos, tenemos que sembrar nuevos a través de la palabra de Dios para no dejar ese vacío. Porque si solo arrancamos los viejos hábitos y no estamos sembrando hábitos nuevos con la palabra de Dios, ese vacío nos puede hacer mucho daño.
Tenemos que aprender a dejar viejas amistades que no edifican en nuestra vida de pecado. O sea, amistades, hermanos, que todavía están allá haciendo pecado. Nosotros ya no somos practicantes del pecado, sino que fallamos como cualquier ser humano, pero ya no deliberadamente pecamos como antes. Pero nosotros tenemos que dejar esas viejas amistades que todavía siguen disfrutando del pecado, hermano. Eso no nos va a ayudar en nada en nuestra caminata. Entonces, tenemos que buscar acercarnos a los hermanos y las hermanas a las hermanas donde Dios nos quiere establecer. Recordemos, hermanos, que la palabra, eso es lo que nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 17. Es un versículo sumamente conocido de todos. 2 de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, hermano. Hermano, Dios quiere renovar nuestra vida completamente. Ya no quiere que sigamos suspirando por las cosas del pasado, por las costumbres, por el vocabulario, por esa manera vana de vivir. Hermano, es lamentable que algunas hermanas casadas, probablemente en vías de consolidar mejor su matrimonio, pero todavía se les sale la iniquidad, ¿verdad? Y coquetean con otros hombres, y a veces ni cuenta se dan que lo están haciendo. Entonces tenemos que aprender a desarraigar de nuestro corazón esas cosas, hermano, que son producto de esa iniquidad que se vino pegada en nuestro corazón de la manera vana de vivir con la que fuimos creados por nuestros padres, dice la Biblia. Necesitamos volvernos de todo corazón a la nueva vida que Jesucristo nos ofrece. Pero esa es una decisión que cada uno debe de tomar cuanto antes. Esta noche es un buen momento para que todos los que estamos acá conectados, todos los que van a escuchar este mensaje, puedan, en cualquier lugar del mundo, puedan tomar la decisión de volvernos de todo corazón a la nueva vida que Jesucristo nos ofrece, hermanos. Es una decisión muy personal que tenemos que pedirle, que tenemos que suplicarle al Señor que nos dé el respaldo, el apoyo del Espíritu Santo y que nos dé la gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder hacerlo. Sin esas dos cosas es imposible que nosotros podamos hacer algún cambio en nuestra vida, hermanos. Así que esta noche, con eso en mente, con eso en nuestro corazón, vamos a orar, hermanos, y vamos a suplicarle al Señor que haga la obra, que perfeccione la obra que ya comenzó en cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí, hasta este momento. Es por tu misericordia que ahora estamos aquí de pie, Señor, que estamos delante de tu presencia. Porque, Señor, innumerables veces pudimos haber muerto sin la salvación que hoy tenemos. Pero tú nos guardaste hasta este día, Señor, para que pudiéramos hoy suplicarte que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a través de la gracia tuya, Señor Jesucristo. Llena nuestra vida de gracia, de tu gracia, esa gracia capacitadora, esa gracia que nos ha dado lo que no merecíamos. Te suplicamos que nos permitas conocer a través de tu palabra todos los cambios que es necesario que se hagan en nuestra vida. Cambios que necesitamos hacer en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, en nuestro vocabulario, en algunas dependencias que todavía tenemos. Con tu ayuda podemos nosotros ser liberados de todo eso y ser libres para poder alabarte
y para poder bendecirte y para poder levantar siempre nuestras manos hacia el cielo en señal de gratitud, en señal de adoración a ti, Señor Jesucristo. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, pero la única manera es que tú puedas liberarnos. Tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y seréis libres por medio de la verdad. Señor, queremos ser libres para ti, para poder servirte con libertad, para poder ofrendarte todo lo que tú nos has dado en nuestra vida, Señor. Dispón de ello, porque tú eres el dueño de todo. Esta noche te damos gracias por tu consejo, por tu instrucción, por tu corrección, Señor. Te damos infinitas gracias por todos los matrimonios que están escuchando esta noche. Tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo lleve una bendición especial a cada matrimonio, a cada hogar, a los hijos, a las tías, a las suegras, a las madres, a todos los que conforman los hogares, así como hemos estado viviendo en esta etapa de nuestra vida. Bendícelos, Señor. Bendícelos de manera particular. Dales una bendición de paz, de gozo, tu provisión, tu sanidad, Señor, que esté presente en cada hogar. Todo te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor nos bendiga a todos. Gracias por haber estado pendientes.